La voz de los jóvenes. Un espacio dedicado al debate, la reflexión y propuestas, donde analizamos los principales desafíos que enfrentan los jóvenes sindicalistas en América Latina. La voz de los jóvenes es una iniciativa impulsada por la Internacional de Servicios Públicos, ISP, como parte del proyecto Forza. ¿Qué tal, compas? Hoy en La Voz de los Jóvenes hablamos de un desafío urgente. ¿Cómo logramos que el sindicalismo sea realmente inclusivo? Y para conversar de este tema nos acompaña David Porras, quien es nuestro coordinador del Comité LGBTIQ+ de Interamérica, quien lleva años frente a este desafío por construir un sindicalismo que sea representativo para todas las identidades. ¿Cómo estás, David? Muy bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad al Comité de Juventud de Interaméricas por permitirnos hablar de un tema que es súper importante, que es hablar, nosotros lo profundizamos en el tema de la lucha contra todas las formas de discriminación y de violencia que se dan dentro del mundo sindical también. Y bueno, uno de esos desafíos es cómo posicionamos una agenda donde también situamos el tema de los derechos de las personas trabajadoras LGBTIQ+ en el mundo sindical. Perfecto, muchas gracias, David. Muy bienvenido. Y me gustaría que partieras para empezar a hablar de este tema explicándonos por qué es tan importante que las juventudes lideremos la construcción de un sindicalismo más inclusivo. Bueno, yo creo que lo más importante es que los sindicatos hemos levantado durante muchos años, durante toda la historia, la lucha por las reivindicaciones de carácter sociolaboral y en algunos de los países por reivindicaciones de carácter sociopolítico. Y eso ha hecho que muchas veces nuestros movimientos sindicales se hayan enfocado meramente a la reivindicación de derechos desde una perspectiva gremial, pero no abordando otros temas que también son desafíos de la agenda sindical. Y bueno, creo que las juventudes hoy en día tienen ese papel no solo de reinventar, construir y desconstruir dentro del mundo sindical, donde abordemos el sindicalismo como un actor sociopolítico, pero también como un actor ciudadano. Por eso es que es importantísimo hablar del sindicalismo sociopolítico y del sindicalismo ciudadano, porque ya esto hace trascender la agenda solo de lo gremial a lo social, a lo que tiene que ver con las personas que formamos parte del sindicalismo y que al final es la esencia y la base que constituye el movimiento sindical. Entonces las personas jóvenes hoy son las que han ido ayudando a reinventar ese movimiento sindical, a ponerle contenido en otras agendas y bueno, para situar estos temas, le repito, en la agenda de la lucha contra todas las formas de discriminación y de violencia, se requiere obligatoriamente un abordaje desde la interseccionalidad. Entonces ahí ese papel de las mujeres, las personas jóvenes, las personas migrantes y de pueblos originarios o afro, las personas con discapacidad y las personas LGBTIQA+, sumamos una bandera crucial de juntarnos, perdón, para trabajar por una reivindicación de un movimiento sindical más inclusivo. La última opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2721 habla sobre libertad sindical, negociación colectiva y derecho a huelga con perspectiva de género. Y esta opinión consultiva sitúa un tema sumamente interesante, que es identificar a las personas dirigentes sindicales como personas defensoras de derechos humanos. Y los derechos humanos no se pueden hablar a medias, ni se pueden entender a medias. Entonces creo que el papel de las personas jóvenes en también situar en la agenda de los sindicatos la defensa de los derechos humanos es fundamental. Es muy interesante que menciones justamente el tema de los derechos humanos y no el derecho humanos a medias, sino el derecho humano para todos y para todas, porque es realmente un desafío el cual nosotros como sindicalistas tenemos y es un trabajo. Y justamente de aquí viene esta pregunta de cuáles son los retos que enfrentan los jóvenes del colectivo dentro de los sindicatos. Desde tu experiencia, ¿has notado algunos avances? ¿Cómo está yendo la cosa actualmente? Bueno, yo creo que ahí hay como una formulación de dos preguntas. La primera Sí. es el tema de las personas que son jóvenes y que a su vez pueden pertenecer a nuestro movimiento LGBTIQA+, entran automáticamente en este tema de la interseccionalidad. La interseccionalidad es cuando se cruzan cuando un ser humano puede sufrir múltiples discriminaciones por la misma sociedad. O sea, usted puede tener un escenario de una mujer joven lesbiana, tiene tres áreas socialmente vulnerables o que han sido mal llamadas vulnerables, discriminadas. Es decir, con una condición de desventaja por ser mujer, una
por ser joven ante un escenario adultocéntrico, y tercero, por ser lesbiana, o sea, por tener una orientación sexual diversa. Entonces, realmente ahí se cruzan estos temas, y por eso es que el abordaje no puede hacerse de manera individual y tiene que entenderse desde esta perspectiva integral. Entonces, no solamente, no es lo mismo el desafío que pueda tener, que ya de per se sufre dificultades en el mundo sindical, una mujer heterosexual, a una mujer joven lesbiana en el mundo sindical. O sea, tiene mucho más desafíos en términos de su incorporación, de su participación, del ejercicio de la representatividad en el mundo sindical. Entonces, por eso es que el tema es necesario, y que el papel de las personas jóvenes hoy ha sido fundamental para que dentro de Interaméricas tengamos avances en algunas organizaciones sindicales. Desde el Comité LGBTIQA+ de Interaméricas tenemos una declaratoria que construimos hace aproximadamente 2 años, y un manual de espacios inclusivos, que es buscar que las organizaciones sindicales se declaren espacios libres de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y en el ejercicio de este trabajo, bueno, primero, el reconocimiento del liderazgo de nuestras compañeras, compañeros y compañeres LGBTIQA+ en la región, que han hecho un trabajo incansable, constante, permanente, por buscar la apertura de estos espacios, por situar estos temas en las agendas, por abrir los debates y la formación como un mecanismo para sensibilizar. Es fundamental, pero también paralelo a eso, en algunos otros países hemos encontrado personas aliadas, y han sido mujeres y jóvenes, quienes, sin pertenecer al movimiento LGBTIQA+, han sido quienes nos han ayudado a llevar el tema a los sindicatos, a que en el sindicalismo se empiecen a identificar las personas LGBTIQA+ que están afiliadas a la organización, a que se adopte esta declaratoria de espacios libres de discriminación, a que el sindicalismo busque justo ir abriendo esos espacios de organización para las personas LGBTIQA+. Entonces tenés estas dos vertientes. Uno, las personas que forman parte de nuestro comité, que ya de per se asumieron con convicción y con claridad este proceso, y las personas que han sido aliadas, que especialmente han sido mujeres y jóvenes, y personas jóvenes, quienes nos han ayudado a que efectivamente se vayan abriendo los espacios de organización de este movimiento a nivel de Interaméricas. Perfecto, y entonces para quienes nos están escuchando y quizás quieran también involucrarse en esta construcción de un sindicalismo inclusivo, ¿qué consejo tú le darías? Lo primero es que hay que perder el miedo. Mm. Uno de los grandes desafíos que nos encontramos cuando queremos empezar a hablar de estos temas de sindicalismo empieza a veces desde las propias personas que pertenecen a nuestro movimiento LGBTIQA+, o sea, que pertenecen a la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque en algunos de los países se reprima, ya socialmente se reprime, se sufre homolesbobitransfobia, o sea, este odio fuerte hacia las personas sexualmente diversas. Algunas personas ya sufren discriminación o rechazo en el mundo del trabajo. Entonces hay este gran temor de cómo me involucro dentro del movimiento sindical, pero a su vez, cómo, si me involucro, cuál va a ser la reacción del movimiento sindical respecto de que mi sexualidad sea diversa y abiertamente diversa. Entonces, creo que el primer gran paso que tenemos que hacer todas las personas que pertenecemos al movimiento LGBTIQ+ es perder ese miedo. Lo segundo es que si hoy día en el sindicalismo estamos luchando por la ratificación del convenio 190 de la OIT en muchos de nuestros países sobre la eliminación y la violencia en el mundo del trabajo, creo que sería irónico, inclusive contradictorio, de que no hablemos de estos temas. Porque si Claro. hablamos de luchar contra todas las formas de discriminación y de violencia en el mundo del trabajo, no podemos obviar que las personas LGBTIQA+ hoy sufren discriminación y violencia en el mundo del trabajo. Y peor aún, en muchos escenarios donde ni siquiera como la población trans puede pensar en aspirar a un trabajo decente porque socialmente se le niega la oportunidad. Entonces ahí no podemos, y repito, y si nos retomamos a esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se identifica a las personas dirigentes sindicales como defensores de derechos humanos, con mucho más razón no pueden existir contradicciones. Entonces creo que por eso la formación es muy necesaria para hacer entender la relevancia y la urgencia de seguir hablando de estos temas, de seguir situando estos temas, y seguir construyendo un movimiento sindical cada vez más inclusivo.
Y la incansable y gran lucha que están realizando se ve reflejado en que hoy en día tenemos grandes líderes sindicales pertenecientes al movimiento y es un gran orgullo para nosotros y para toda la lucha sindical ver esos avances. ¿Cómo tú lo ves desde esa perspectiva? Bueno, yo creo que a nivel de la Internacional de Servicios Públicos, que es la organización sindical global a la que pertenecemos, creo que uno de los avances más sustanciales fue lo sucedido en el pasado Congreso Mundial, cuando desde Interaméricas se presenta una enmienda al plan de acción para reconocer la necesidad de que se reconozca este proceso de la construcción de un comité global de personas LGBTIQA+, y que haya en primera instancia el papel de una persona observadora eh, dentro de esta figura que representa a las personas LGBTIQA+. Y bueno, eso a pesar de lo difícil, porque nunca se puede decir de adrede que estos procesos son fáciles, a pesar de lo difícil y algunas regiones dentro de nuestra organización que siguen que siguen presentando, por ejemplo, acciones de discriminación y de violencia y negación de reconocer este tema, se aprobó. Y eso es una realidad hoy dentro de la ISP. Entonces creo que a nivel global ese es uno de los principales avances. Lo segundo es que hoy en toda la ISP, a nivel de toda la ISP mundial, Interaméricas es la única región que tiene un comité de personas LGBTIQA+ organizado, con coordinadores y coordinadoras y coordinadores subregionales, que las organizaciones sindicales han venido invirtiendo en este tema, porque a diferencia de los trabajos ya sustanciales que se han hecho con las mujeres, con las personas jóvenes, que inclusive se cuenta cooperación internacional para el desarrollo de proyectos en estos dos temas, nuestro tema de las personas LGBTIQ+ hoy no cuenta con esas oportunidades. Y hemos tenido que ir trabajando, como decimos en mi país, con las uñas, con el apoyo de muchos y muchas secretarias subregionales que han ido entendiendo este tema desde la interseccionalidad y lo han ido involucrando, pero hemos también hecho un trabajo desde estos liderazgos de mujeres, mujeres, hombres, personas trans, personas no binarias que están dentro de nuestro movimiento y que han ido situando este tema y buscando cómo desde los sindicatos se invierte para desarrollar esas estructuras orgánicas. Yo le pongo un caso, mi organización sindical que se llama ANEP en Costa Rica. Hoy nosotros tenemos un comité dentro del sindicato de personas LGBTIQA+. Todos los años organizamos un encuentro de personas LGBTIQA+. Se aprobó la declaratoria de organización sindical LGBTIQA+. Recientemente formamos al personal laboral del sindicato en temas de diversidad. Y todo eso ha sido hecho con recursos propios del sindicato. Y así como está mi organización, hay otras de otros compañeros y compañeras y compañeros que ya han ido avanzando en este tema y que hay dirigentes y dirigentes sindicales que nos han respaldado. O sea, hemos tenido ya compañeros y compañeras, secretarios generales, presidentes o presidentas de las organizaciones sindicales que nos han ido respaldando para poder desarrollar nuestro trabajo. Siendo modestos, en el pasado, y con el informe que se presentó desde Interaméricas no es cualquier informe, es uno de los informes más consolidados, con más Claro. trabajo. Este comité ha generado alianzas con diferentes, entre esos ILGALAC, organizaciones de sociedad civil, para abrir espacios de formación, y casi que nosotros y nosotras desarrollamos un foro por mes de manera virtual. Entonces es un grupo bastante activo y que ha ido manteniéndose en esa resistencia, pero también en esa necesidad de entender que hay que abrir los espacios y que también se requiere de un apoyo para que el proceso siga creciendo. Perfecto. Efectivamente, si es que queremos construir un sindicalismo donde el sindicalismo sea un espacio de participación, es esencial promover la inclusión desde adentro. David de Costa Rica, te agradezco muchísimo por acompañarnos hoy y por compartirnos tus experiencias. Esperaremos vernos pronto y seguir conversando y tocando este tema tan interesante que debe estar sobre la mesa y que debe estar sobre el plan de acción de nuestra Interamérica. Muchas gracias, David. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Invitar a todas las personas jóvenes
a que nos apoyen para seguir construyendo este movimiento sindical inclusivo, no solo donde hablemos de los derechos de las personas LGBTI, también hablemos de los derechos de las personas con discapacidad, de las personas de pueblos migrantes, de las poblaciones afro, de que sigamos insistiendo y trabajando permanentemente porque las juventudes tengan un espacio no solo de participación y de organización, sino de representación política dentro de los sindicatos. Y así, yo vengo de los comités de juventudes. Yo me formé al interno de la ISP desde los comités de juventudes. Entonces, sé de la necesidad que hay de no retroceder. Y para no retroceder, porque hay una lógica a veces regresiva que no podemos permitirla de ninguna manera, se requiere siempre el compromiso y la constancia de las personas y en especial de quienes somos las y los protagonistas de los procesos para seguir haciendo incidencia, porque para que nuestras organizaciones sindicales cambien hay que incidir y la incidencia es un proceso que a veces requiere de tiempo, sí, pero también de voluntades. Y bien se lo dijimos recientemente a Daniel Bertosa, que es el secretario general de la ISP, de que para que estos funcionen, para que estos procesos funcionen, no funcionan solo con el lenguaje, funciona con la acción. Y la acción se materializa con un apoyo real y contundente para que los procesos logren generar impactos. Yo estoy hoy en México y hemos abordado estos temas aquí con las personas jóvenes en México en el marco del desarrollo de un encuentro de juventudes. Entonces, por eso también estoy acá, porque veníamos a hablar de este tema. Y es cómo aprovechamos todos los espacios de formación para educar, para sensibilizar, porque es una de las herramientas fundamentales para combatir, uno, la ignorancia y dos, para entender la necesidad de que estos temas estén hoy en nuestro mundo sindical. Muchísimas gracias. Gracias a ti, David, por este gran mensaje que nos motiva a todos a seguir luchando. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio de La Voz de los Jóvenes. A través de Spotify, también estamos a través de YouTube. Si es que te gustó este espacio, dale me gusta, comparte con tus amigos. Y recuerden que el sindicalismo es una herramienta de transformación y las juventudes somos el motor de ese cambio. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Acompáñanos cada semana en YouTube y Spotify para escuchar voces jóvenes que están transformando el presente y construyendo el futuro del mundo del trabajo. No te lo pierdas.